Mis hermanos, qué alegría volverlos a saludar. Estoy grabando este video siendo de mañana del miércoles. Eh, los saludo. Buenas noches para cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes, si el Señor lo permite. Y quisiera, mis hermanos, que continuáramos en esta oportunidad con el estudio que venimos realizando. Ya vamos por Juan capítulo 16. Hemos avanzado bastante. La última enseñanza nos la regalaba nuestro hermano Mauricio. Quedamos en el versículo 11. Y Mauro tocaba un tema muy importante que es acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Hoy en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a continuar con el versículo 12 hasta el versículo 15 para cerrar esta parte de la enseñanza de Juan. Quisiera, mis hermanos, entonces que ya fuéramos abriendo nuestras Biblias, que fuéramos preparando nuestros corazones para el estudio de su santa palabra. Pero antes de continuar, como siempre lo hacemos, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites disfrutar una vez más. Gracias por el estudio de tu palabra, porque la has preservado, mi Señor, y has permitido que la tengamos. Esa palabra exacta, esa palabra infalible, mi Señor, inerrante, y que la has tenido en consideración para que nosotros pudiéramos tenerla hoy en día en nuestra mano, mi Señor. Gracias por esos estudios bíblicos que nos has regalado al discipulado de Venecia, mi Señor, a la Iglesia Aposento Venecia, y por supuesto, Padre, a tener el discipulado de Madalena. Gracias, Padre, porque has permitido que hayamos avanzado, mi Señor, hayamos conocido, hayamos recordado tus verdades, pero sabiendo eso sí, mi Señor, que tú nos enseñas algo nuevo cada mañana. Gracias te damos, mi Señor. Queremos colocar en tus manos este tiempo tan hermoso. Por supuesto, Padre, pidiéndote que nos enseñes, que nos reveles, Padre, tu santa voluntad para nuestras vidas, como siempre lo haces. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos, ya entrando en materia, entonces, como ya les decía, vamos a dar inicio al versículo 12 y terminamos en el versículo 15. Dice el versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que habrán de venir. Él me glorificará, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Mis hermanos, en estos 4 versículos quise de pronto clasificar 3 temas diferentes. El primer tema se llama el tiempo de Dios. Quise colocarlo y ya se van a dar cuenta por qué. Eso lo vemos en el versículo 12. El siguiente tema se llama la revelación de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 13. Y el tercer tema se llama la gloria del Hijo. Versículo 14 y 15, terminando con la enseñanza en esta oportunidad. Entonces vamos a volver a leer el versículo 12 para irlo desglosando, para ir entendiendo un poco más lo que nos regala el Señor. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión, en esta porción de la palabra, vemos cómo el Señor demuestra su consideración para con sus discípulos, su ternura. Él sabía hasta dónde llegaba la mente y el corazón, el entendimiento de cada uno de sus discípulos. Vemos también, mis hermanos, de que no les podría dar absolutamente todo. Dice, terminando este versículo, dice: por ahora no las podréis sobrellevar. Tiene que decirle muchas cosas, pero no es el momento, no es el tiempo. No es el tiempo. No es el tiempo. Por eso, de ahí viene el tema, el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, dice por Eclesiastés. Y el Señor, por supuesto, tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, y que lo va cumpliendo de acuerdo a su santa voluntad. Las limitaciones que tenían los discípulos no permitían por ahora que el Señor les revelara absolutamente todo, porque faltaba todavía algo dentro del plan del Señor. Faltaba todavía, como ya lo sabemos, la obra completa del Señor Jesucristo. Estaba a punto de suceder.
No están en la capacidad de entender muchas cosas, pero les fueron reveladas progresivamente por el Espíritu Santo. Mis hermanos, eso nos lleva a reflexionar por un momento que ellos no tenían el Espíritu Santo aún. Por eso era que no eran capaces todavía de entender lo que el Señor les quería decir. Y esto nos lleva también a pensar que cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, es una persona muerta. Dice por allá en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que a cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo, ¿sí?, que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locura. Yo creería pues de que si el Señor les hubiera revelado todo lo que les iba a revelar más adelante, quedarían locos. Porque necesitaban de ese maestro, de esa guía que era el Espíritu Santo, para que pudieran asimilar lo que más adelante les iba a revelar. Por eso no era el tiempo todavía. El tiempo no se había cumplido para que el Señor les pudiera revelar todos esos secretos, todas las maravillas que las tenía guardadas para más adelante. Por ahora también podemos entender que eran hombres inmaduros espiritualmente. Eran inmaduros espiritualmente. Y eso me hacía recordar también por un momento, mis hermanos, acerca de lo que nos regala el Señor por ahí en Ezequiel 37, cuando nos habla de los huesos secos. Dice por ahí, el Señor les dio su espíritu y ellos vivieron. Bueno, acá tenemos algo parecido con los apóstoles. Y en un momento, mis hermanos, nosotros también estuvimos así. Obviamente que son dos contextos completamente diferentes, porque los discípulos sí tenían al Señor, pero no tenían el Espíritu Santo aún, que les iba a revelar todas las cosas, que los iba a enseñar, que los iba a guiar. Nosotros también, cuando no teníamos el Espíritu de Dios, éramos completamente perdidos, no entendíamos muchas cosas. Yo me burlaba, yo personalmente me burlaba porque yo no entendía. Pero el Señor, con su Santo Espíritu, a cada creyente, a cada uno de nosotros nos ha venido enseñando cuál es la voluntad de Él que tiene para nuestras vidas. Y en ese tiempo, era algo que iba a marcar la historia de la humanidad. Porque aquí estamos hablando acerca de las revelaciones de la palabra del Señor del Nuevo Testamento. Esa promesa del Espíritu Santo ya la había hecho el Señor por allá. Recordemos por allá en Joel 2.28. Vamos a leerlo por un momento. Dice Joel 2.28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso nos lo dice por allá Joel, el libro de Joel, muchísimos años atrás. Ya el Señor estaba revelando su santa voluntad y ya estábamos a punto de haber cumplido en ese tiempo esa hermosa promesa por parte del Señor. Entonces concluimos que no les habían regado, el Señor no les había dado toda esa información, todos sus planes, porque no había llegado todavía el tiempo. Mire, aparte de que eran inmaduros, también faltaba una cosa muy importante que ya le alcanzamos a expresar. Los hechos cruciales de la obra redentora de Cristo Jesús aún estaban por suceder. El Señor todavía no había terminado ese plan, por eso es que no les podía revelar todavía a los discípulos, sino que les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no, mantengan, por ahora no, porque yo sé que ustedes no las van a poder entender, no las van a poder sobrellevar textualmente. Recordemos que los discípulos en ese momento pertenecían antes de la cruz. Por consiguiente era necesario primero que el Señor fuera a la cruz, que completara su obra, para que luego viniera el Espíritu Santo el día de Pentecostés. También entendemos, mis hermanos, que después del sacrificio de Cristo, después cuando el Señor fue y entregó su vida, ese rompecabezas empezó a armarse. Todas las piezas empezaron a encajar. Todas las piezas se empezaron a armar. Y luego, más adelante, podrían entender de manera completa el mensaje del Evangelio y las implicaciones por la obra del Espíritu Santo. Ellos iban a entender muchas cosas, pero eso iba a traer unas implicaciones. El Espíritu Santo obrando en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Mis hermanos, un creyente no aprende todo a la vez. Nosotros empezamos, desde que somos creyentes, empezamos progresivamente, caminando. Dice por ahí el apóstol Pablo que somos como unos bebés. Poquito a poco empezamos a aprender. Y estoy seguro que lo que tú y yo sabíamos, o lo que tú y yo sabemos hoy,
muchas cosas cuando empezamos en los caminos del Señor no las conocíamos. Es normal. Un creyente no aprende toda la vez. El Señor nos enseña una cosa cada día, mis hermanos, por medio de su palabra, por medio de las vivencias, por medio de lo que coloca en nuestros corazones. El Señor empieza a enseñarnos, empieza a moldearnos. Todos los días Dios nos enseña algo nuevo. Todos los días. ¿O no? Yo creo que tú y yo somos testigos de que el Señor nos enseña algo cada día, algo nuevo cada día. Y por medio de eso, Él nos está recordando, mis hermanos, que dependemos diariamente del Señor. Que dependemos del Señor, dice el Señor Jesús por allá, porque sin mí nada podéis hacer. Y es verdad. Afortunadamente, nunca nos va a soltar. Siempre vamos a estar con el Señor. Pero acá también hay otra cosa que nos pone a reflexionar. Es acerca del crecimiento espiritual del creyente. Mis hermanos, no me van a malinterpretar, pero yo estoy convencido que el crecimiento del creyente inicialmente pertenece o depende únicamente del creyente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Y dónde deja Dios? No, Dios solamente actúa cuando el creyente va a Él. Somos hijos del Señor, sí, claro, somos hijos de Dios. Hemos sido comprados con la sangre del Señor. Pero si tú quieres crecer, depende de ti. Porque Dios no va a bajar acá y te va a decir, venga, Carlos, lea la palabra. Carlos, búscame. No, el Señor Él ya hizo su parte. Ahora nosotros en la santificación hacemos la nuestra buscando al Señor. Eso sí, cuando le buscamos, el Señor nos abraza y nos enseña. El Señor nos abraza y nos guarda. El Señor nos abraza y nos santifica. Pero es crucial, mis hermanos, que nosotros entendamos que en este proceso de santificación, gran parte lo hacemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que el Señor no tiene robots. Él tiene hijos, pero no tiene robots. Él no va a bajar acá a convencernos, a abrirnos acá la palabra, a despertarnos, a decirnos, oiga, venga, ¿dónde estoy yo? Hoy, ¿por qué no hiciste tu devocional? ¿Por qué no has escuchado mi mensaje? ¿Por qué no has leído mi palabra? Entonces, mis hermanos, eso también nos lleva a reflexionar. El Señor ya se ha revelado por medio de su santa palabra. Ahora a nosotros nos resta ¿qué? Obedecerla. Todo creyente que busca a Dios crece en la gracia del Señor. Todo creyente que se sumerge en el estudio de su santa palabra, que la obedece, va creciendo en la gracia del Señor. En conocimiento, entiende y conoce la voluntad de nuestro Señor. Por allá Jeremías 9:24 llega y dice que el que quiera alabarse, que lo haga en conocerme y en entenderme. Nosotros deberíamos buscar eso todos los días, mis hermanos, en conocer y entender al Señor. Ahora bien, algunos se preguntarán, pero ¿por qué no crecemos? Bueno, la respuesta creo que todos la sabemos, el pecado. Cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestras vidas, empezamos a prestarle atención a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, nos dejamos distraer por el enemigo y empezamos a tener sentimientos que no le agradan al Señor. Entonces, el pecado es el que interrumpe esa comunión o ese crecimiento con nuestro Señor. Ahora bien, mis hermanos, si por alguna razón te has sentido que no estás creciendo, que no estamos creciendo, porque yo me incluyo ahí, mis hermanos, si nos sentimos estancados, es porque hay algo y seguramente es el pecado que hay en nuestra vida. Entonces debemos examinarnos, llegar ante Dios y pedirle perdón. Confesar nuestro pecado, dice por la primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos de llegar al Señor, porque siempre tenemos que buscar nosotros como sus hijos, que esa comunicación sea ininterrumpida, que ese crecimiento esté ahí todos los días de nuestra vida. Ahora vale la pena hacer dos preguntas. ¿Hace cuánto has conocido del Señor? Bueno, algunos dirán 4 años, 5 años, 10 años. Ahora, una vez tú te respondas a ti mismo a esa primera pregunta, puedes preguntarte también lo siguiente: ¿has crecido? ¿Has crecido en la gracia del Señor? ¿Has conocido en el conocimiento, en entender y conocer al Señor? ¿O aún sigues como un bebé? Por la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios de que tuvo que darles leche, pues porque no podían comer entero, pues porque no habían crecido, porque eran creyentes que estaban estancados. Mis hermanos, en los momentos difíciles es cuando realmente mostramos quiénes somos realmente. Dice por ahí la palabra del Señor que nuestra fe va a ser probada como el fuego prueba el oro. Entonces esas pruebas, cuando vengan, mis hermanos, es cuando realmente vamos a saber
qué tanto estamos creciendo nosotros. Desafortunadamente, mis hermanos, vemos hoy en día hermanos en la fe estancados. Y en algún momento nosotros también tuvimos que estar así, estancados. Mis hermanos, debemos procurar siempre crecer en la gracia del Señor, crecer en el conocimiento, en conocerle y en entenderle, como dice Jeremías. Ahora bien, mis hermanos, el Señor está a punto de terminar su misión cuando está hablando aquí con sus discípulos, pero ahora le correspondería a la tercera persona de la Trinidad empezar con su obra. Estábamos a pocos días. Estaba a punto de empezar la labor del Espíritu Santo de manera ininterrumpida, desde que llegó hasta nuestros días. Bien, vamos al versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este segundo tema yo lo coloqué, como ya lo vimos, la revelación del Señor. Mis hermanos, este versículo en su totalidad no es para todos los creyentes. Era exclusivamente, y con esto quiero hacerme entender, exclusivamente para sus discípulos. Porque aquí está hablando de las cosas que les iba a revelar a ellos más adelante. Esta promesa en su totalidad era para sus apóstoles, para sus discípulos. No es para todo el mundo cristiano. Desafortunadamente, mis hermanos, hay algunos mercaderes de la fe que han cogido este versículo para apoyar sus doctrinas de hombres. Es que el Señor ya me reveló todo. No, entiendo. Ya el Señor se ha revelado por medio de su palabra. Él no tiene por qué estarse revelando. Si tú la quieres creer, créela. Si no la quieres creer, es tu problema. Pero tendrás que darle cuentas a Dios más adelante. Entonces, esta parte en especial, este versículo del 100% es para sus discípulos. Pero nosotros también somos guiados, o sea, también podemos acoger parte de este versículo porque es una promesa también para nosotros, no de manera tan exacta como para sus discípulos en ese momento, pero el creyente también es guiado por la persona del Espíritu Santo. Él es quien dispone en nuestro corazón, eso lo tenemos completamente claro, del creyente para buscar a Dios. Si tú, en el momento en que tú creíste en el Señor, es porque el Espíritu Santo te tocó, porque te convenció de justicia, de juicio y de pecado, como lo vimos en el estudio anterior con nuestro hermano Mauricio. El Espíritu Santo es una persona divina, pero mire qué es lo que está diciendo acá. Dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Pues de Dios, del Padre, de lo que ha visto también del Hijo. Dice, el Espíritu Santo es una persona divina, pero no hablaba tampoco por su propia cuenta, al igual que el Hijo. Por ahí Juan 6:38, mire lo que nos dice el Señor Jesús. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, o del que me envió, textualmente. ¿Sí? Bien, mis hermanos. El Espíritu Santo iba a continuar con las enseñanzas de Jesús, que por cierto, cuando el Señor vino a este mundo, Él como hombre tampoco habló por su propia cuenta. Recordemos eso, lo acabamos de ver. Vemos también acá en esta parte, hay algo muy importante y muy interesante que toca a cada una de nuestras vidas. Vemos la sumisión a la autoridad dentro de la misma Trinidad. Los tres son Dios iguales en autoridad y dignidad, eso no lo podemos negar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el plan de salvación, Dios quiso hacerlo así. El Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo nos revela al Señor. Me gustaría que fuéramos por un momento, mis hermanos, a lo que nos dice Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Juan capítulo 7, 16 y 17 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera saber la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Interesante lo que nos dice el Señor en ese versículo tan hermoso. El Señor Jesús también vemos acá cómo nos muestra que Él se cuida de buscar hasta su propia gloria. Aunque recibía gloria, claro, porque Él era Dios. Pero Él quería, o él buscaba, era la gloria del Padre. Lo acabamos de leer. La opinión personal, mis hermanos, de cada hombre no vale un centavo. No vale un centavo. Ni así sea el predicador, así sea el líder espiritual, o sea, no vale un centavo. Porque realmente lo que vale es lo que Dios ha revelado en su palabra. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor, nosotros sus hijos, para llevar su palabra. Pero mis opiniones personales,
ahí no tienen cabida. Y cuidado con aquellos que quieran salir del púlpito en hombros, como los toreros. ¿Se han visto a los toreros? Pues yo nunca he asistido a una corrida de esas, pero yo veo que cuando les va bien, yo no sé, que cortan los rabos, orejas, pues yo no, de esos pues no entiendo, pero yo veo como salen en hombros y la gente llega y los ovaciona. Miren, mis hermanos, hay predicadores hoy en día que les gusta salir en hombros, que les gusta que ellos sean glorificados. Dice el Señor, de hecho ya tienen su recompensa. La gloria solamente le pertenece al Señor. La gloria le pertenece al Señor. El Señor Jesús vino a este mundo para glorificar al Padre. El Espíritu Santo vino a este mundo para glorificar al Hijo. Y nosotros estamos en este mundo para glorificar al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios está para predicar la palabra del Señor, nada más. Para obedecerla y nada más. Guardémonos, mis hermanos. Pidámosle al Señor en nuestras oraciones que nos cuide de querer robarle la gloria al Señor, que solamente le pertenece a Él. Mucho cuidado con eso, mis hermanos, mucho cuidado. Somos carne. Y ojo, que si creemos que estamos firmes, miramos que no vayamos a caer. Bien, eso lo mismo lo hizo el Señor, Él fue ejemplo. Eso lo acabamos de ver. Ahora viene el Espíritu Santo, no por su propia cuenta, sino que el Señor Jesús había hablado. La verdad de Dios venía a hablar acerca de su plan de salvación. Mis hermanos, vemos un gran ejemplo también aquí de obediencia, de autoridad, pero a nosotros nos cuesta. A nosotros nos cuesta, y mire el ejemplo que nos está dando el Trino Dios. Y nos cuesta porque nosotros tenemos autoridad en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lo que esté constituido, hay autoridad para que las cosas funcionen. Al Señor no le costó siendo Dios, porque a nosotros sí. Mujeres con sus esposos, esposos con el Señor. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, estamos ahí también, faltando la autoridad, porque el Señor quiere que no pequemos. Pero cuando nosotros decimos, no, es que cuando pecamos es porque estamos queriéndonos salir para hacer otras cosas. En la iglesia hay autoridad. Están los ancianos, están los diferentes líderes, están los diáconos. El Señor dejó todo perfectamente constituido. En nuestro trabajo, yo personalmente, mis hermanos, tengo mucha lucha en cuanto a eso, porque mi trabajo es muy hostil. Ahora bien, mis hermanos, no estoy diciendo que todo sea perfecto dentro de la autoridad. Recordemos por ahí lo que nos enseña la palabra del Señor por ahí en Hechos, que es necesariamente obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Nos sometemos a la autoridad cuando esa autoridad está enmarcada dentro de la voluntad del Señor. Bien, mis hermanos, hoy en día el Espíritu Santo sigue haciendo su tarea, pero esta vez lo hace de manera omnipresente y en todo el mundo, sin imitación de espacio y sin limitación de tiempo. El Señor Jesucristo, por ser hombre, sí tenía esa limitación. ¿Y sabía? En su espíritu, Él es Dios, pero en su cuerpo Él no podía estar al mismo tiempo en diferentes partes. Él no lo podía hacer, pues porque su cuerpo era un cuerpo de hombre, un cuerpo mortal. Recordemos por allá cuando murió Lázaro, ¿no? Entonces llegaba y decía, pues una de sus hermanas, no recuerdo si fue Marta o si fue María, si hubieras venido seguramente él no hubiera muerto. Bueno, el Señor estaba en otro lugar. El Espíritu Santo, como es espíritu, Él sí va a estar de manera omnipresente por todos los rincones del mundo, alentando a los hijos del Señor, motivando al creyente para que sigamos compartiendo las buenas nuevas. Pasamos, mis hermanos, al último tema, versículos 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese tema, recordemos que yo le coloqué la gloria del Hijo. Mis hermanos, el Espíritu Santo, su misión, ¿cuál es? Acá dice, Él me glorificará, glorificar al Hijo. Glorificar al Hijo. El Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo, tomando todo lo relacionado con Él. Dice que tomará de lo mío, todo lo relacionado con Él. Bueno, ¿y qué es? Bueno, todo lo relacionado a su persona, a su obra, a sus enseñanzas, cogerlas y entregárselas a sus discípulos, a los creyentes.
Juan 14:26, vamos por un momento a Juan 14:26. Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Eh? Ahí vemos nuevamente en este versículo la tarea del Espíritu Santo. Fueron los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo quienes escribieron lo que hoy tenemos en nuestra mano. La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos. Esa era la promesa que estábamos viendo al comienzo, que no se las iba a dar todavía en ese momento, pero que llegaría el momento en el cual el Espíritu Santo les iba a entregar, tomando del Señor, para que ellos fueran escribiendo. Los iba a inspirar, lo que hoy conocemos como la palabra del Señor. Todo lo que ellos enseñaron, dice, todo lo que ellos enseñaron y por lo que estuvieron dispuestos a entregar su vida, les fue revelado por la tercera persona de la Trinidad. Todas las palabras que ellos escribieron, las epístolas, los diferentes evangelios, mis hermanos, fueron revelados por el Señor, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra del Señor, porque Él conoce en lo profundo del corazón de Dios, dice la palabra. Y nosotros como creyentes somos beneficiados de esa promesa. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, sin ningún sacrificio. La podemos hasta bajar del celular para deleitarnos, para conocerle al Señor, para estudiarla, para estarnos sosteniendo diariamente la mano del Señor. Mis hermanos, esto también nos indica cuando dice que porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué? Mis hermanos, pues que el Señor Jesucristo es el centro y protagonista de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos por un momento a Juan 5:39 y Juan 20:31. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 20:31 dice: pero estas cosas, ¿qué cosas? La palabra del Señor, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan ¿qué? Vida en su nombre, vida eterna. La palabra del Señor, mis hermanos, es la revelación del plan de Dios para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, recordemos por Juan 5:46, Moisés habló del Señor. Eso no lo dice Juan 5:46. Recordemos por Lucas 24, 25, 27. Vamos a leerlo, yo sé que el tiempo es muy corto. Dice Juan 5:46, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y Lucas 24, 25. Recordemos por ahí, dice, cuando iban esos los dos discípulos camino de Maús, y dice así el versículo 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Mis hermanos, los profetas escribieron del Señor. El Señor también llega y le dice a los religiosos de aquel tiempo: porque Abraham se quería ver mi día. Todos los patriarcas en ese momento sabían de la venida del Mesías. Sabían de la venida del Mesías, que el linaje iba a ser conservado hasta el nacimiento del Señor. La palabra del Señor habla acerca del Señor Jesucristo, mis hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, en este momento, en el discurso del aposento alto, el Señor Jesucristo está prometiendo la inspiración del Espíritu Santo para la redacción del Nuevo Testamento. Daba a los creyentes una mejor comprensión para la gloria del Señor. Eso es la palabra del Señor. El Nuevo Testamento es una explicación de manera amplia del Evangelio, para que conozcamos a Jesús, para que conozcamos la obra del Señor. El Espíritu Santo daba a saber a los discípulos de una forma más detallada, mis hermanos, de la obra de Cristo. Es ahí la precisión de la Escritura. La Escritura es muy precisa y el Espíritu Santo nos ha permitido conocer la mente del Señor. Me gusta esta reflexión. En la medida en que el creyente entiende lo que revela el Nuevo Testamento, la iglesia se prepara
para glorificar el nombre del Señor. Mis hermanos, el Espíritu Santo glorifica el nombre del Señor cuando nos revela la persona de Jesús. Pero nosotros también podemos hacer esa hermosa tarea. Ese es el Evangelio que revela el Espíritu Santo, que Cristo murió por nuestros pecados, mis hermanos, y no lo que el mundo quiere dar a entender, no lo que el mundo quiere enseñar acerca de la persona de Jesús. La mayoría de personas, cuando se les habla de Jesús, y se lo digo porque yo pertenecía a ese tipo de personas, nos imaginamos es al Señor crucificado, allá, el pobrecito, el que se quedó allá. No, mis hermanos, el Cristo en el que creemos es un Cristo vivo, que no solamente murió, sino que resucitó para completar este plan de salvación. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Dice una hermosa canción, porque Él vive. ¿Sí acuerdan? Hermosa. Mis hermanos, no es haciendo cosas sobrenaturales lo que muchos predicadores han querido entender, esos mercaderes de la palabra. No, es que Jesús te va a dar carro, casa y beca y te va a recuperar y te va a... No, el Señor dijo, bueno, el que quiera seguir a mí, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, el Señor lo que quiere es acercarnos al Señor, a Dios. Él nos otorga el perdón por medio de su sacrificio, porque por gracia asociados por medio de la fe, dice el Señor. No es haciendo cosas sobrenaturales o espectáculos como vivimos nuestra fe, no. Así no es. Así no conocemos al Señor, sino que, como obedeciendo la palabra del Señor, conociendo íntimamente a Dios, de ahí viene nuestro gozo. El gozo del creyente, mis hermanos, reposa no en lo que tenga, sino en la obra de Cristo. En eso debe reposar nuestro gozo, en la obra del Señor, y no en emocionalismos pasajeros. No, mis hermanos. Cuando una persona cree en emociones, la primera prueba lo llega y lo derrumba. ¿Se acuerdan por allá? Nuestra casa, nuestra fe está construida sobre la roca, mis hermanos. El creyente debe ser coherente en lo que cree como en lo que practica. Mis hermanos, nosotros glorificamos el nombre del Señor. ¿Cuándo? Bueno, cuando un pecador se arrepiente, glorifica el nombre del Señor. Cuando un creyente deja su pecado, glorifica el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas, está glorificando el nombre del Señor. Mis hermanos, nosotros necesitamos la palabra del Señor por completo, necesitamos entenderla por completo, necesitamos entender exactamente quién es Jesús. Por eso es que nosotros todos los días queremos estudiar su palabra. Estamos motivados, ¿por qué? Porque queremos conocer al Señor Jesucristo, el que hizo, qué significa su obra redentora a nuestro favor, y debemos corresponder con un corazón lleno de gozo por eso. No por lo que tú tengas, sino por lo que el Señor Jesús hizo en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, un corazón gozoso, un corazón agradecido, un corazón obediente se deleita, mis hermanos, en Jesús como su mayor tesoro. Es ahí el llamado nuestro. En la medida que empezamos a crecer en la gracia del Señor, vamos entendiendo estas verdades y vamos a ver a Jesús como el gran tesoro, porque nos ha acercado al Padre, porque se ha revelado quién es Él para cada uno de nosotros. Por allá dice Juan 4:23 que quiere que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Mis hermanos, Dios nos libre de caer en emocionalismo. Dios nos libre, mis hermanos, de caer en manos de manipuladores de la fe. Y también que nos libre de caer en un cristianismo frío, en un cristianismo opaco o meramente intelectual. Eso es de mucho cuidado, mis hermanos. A veces yo le pido muchísimo al Señor que me guarde. Debemos colocar en nuestras oraciones que nos guarde, porque es que a veces pensamos que entre más sabemos, más agradamos al Señor. Sí, en cierta manera sí, pero no tanto lo que tú sabes, sino que tanto obedeces la palabra del Señor, como glorificamos el nombre del Señor. No podemos caer en un cristianismo carente de gozo, carente de entusiasmo, pero ese entusiasmo tiene que ser coherente con la palabra del Señor y no llevado por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Esto nos lleva a la vid y los pámpanos, ¿sí se acuerdan? Lo que estudiamos hace un par de semanas. Debemos permanecer en Jesús. Los frutos vienen por sí solos cuando permanecemos en Jesús. Eso ya lo habíamos estudiado, mis hermanos. Debemos conocer la palabra del Señor, empaparnos, sumergirnos, mis hermanos.
Que Dios utilice ese conocimiento para que tengamos un corazón apasionado por Él, por Jesús, porque toda la Biblia trata del Señor Jesucristo. Ya lo vimos, Antiguo y Nuevo Testamento. Mis hermanos, si alguien confía en sus propios esfuerzos, te recuerdo que el Espíritu Santo fue a convencer al hombre, a este mundo, de pecado, de juicio y de justicia. ¿Por qué? Vino a convencer al hombre de su pecado. Para nosotros no era pecado lo que antes hacíamos. Vino a ser pecado cuando el Espíritu Santo fue quien nos reveló la obra de Cristo. Vino también a convencernos de la insuficiencia de nuestra justicia. Pensábamos que nosotros íbamos a llegar al Señor porque éramos unas buenas personas. Eso no es suficiente. Eso es insuficiente. Y del error de nuestro juicio. Mis hermanos, es imposible que una persona llegue a la presencia de Dios si no es por Cristo. Es imposible. Dice por allá Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y Juan 14:6 dice, Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es por lo que tú hagas, es por lo que yo hago, lo que le agrada al Señor. Isaías nos recuerda que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Mis hermanos, estamos llamados a abracemos la justicia perfecta de Jesús. Y si no eres creyente, reconoce que eres un pecador. Que el Señor promete que el que busca misericordia, por ahí en Mateo 5:7, recibirá misericordia. Todos, absolutamente todos, mis hermanos, todos tus pecados son perdonados cuando llegas a la presencia del Señor por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, eso era lo que tenía para compartirles. Me agrada saludarlos. Espero encontrarnos el próximo viernes. El Señor me los bendiga. Chao.